quien lo va a estar realizando el pastor Benito. Piensa ahí, bendiciones por esta fecha muy importante para tu vida. Y bueno, te hacemos entrega de la palabra de Dios. Esto va a ser el alimento diario para tu vida espiritual. Atesóralo y téngalo siempre presente en tu corazón. Bien, ahora vamos a invitar a su madre, la hermana Carmen, quien ella le estará poniendo la corona a su hija. Amén. Ahí está nuestra hermana Carmen, muy emocionada. No voy a llorar ya. Muy bien. Ahí está, fuertes palos al Señor, mis hermanos. Bien. Y ahora sí toca el cambio de zapatos. Voy a invitar a la niña que pase adelante con los zapatos. Los zapatos que significan que está dejando ya la niñez. Y para eso, espérate, papá, me vas a entregar. Voy a invitar a su padre que se acerque para que le ponga los zapatos a su hijo. Le saca los zapatos de niña y le va a colocar los zapatos ya de una señorita. Los fotógrafos, por favor, los reporteros, atrás también. Transmisiones en vivo todavía lo pueden hacer, hermanos. El papá se ha preparado para este momento. Esto practique y practique. Por eso lo vas a recibir. Muy bien, ahora sí fuerte palmas para su padre, su hermano Ángel. Muy bien, ahora sí vamos a pasar ya el momento del anillo, que está portando el anillo Yaré, y él le va a entregar a su hermano mayor, nuestro hermano Ayman, que le va a poner el anillo a nuestra hermana Saraí. Vamos a ver qué es lo que se le pide. ¡Ay, hermano! Bueno, hermana, con este niño es el compromiso que haces con Dios, que de hoy en adelante tú vas a vivir en santidad, de Dios, de la mano con Él, siempre sirviendo, obedeciendo su palabra y permitiendo que Él te guíe el día a día. Siempre estaré para ti en los momentos que tú me necesites. Ahora aquí. Y sabes que te quiero mucho. Gracias. En representación del pacto que estás haciendo tú. Padres del Señor, mis hermanos. Muy bien. Ahora invitamos a la niña con el reloj que pase delante.
Y nuestro hermano Josué le va a poner el reloj a nuestra hermana. Bueno, hermana, con este reloj representa que todo tiene su tiempo, de acuerdo a la voluntad del Padre, que es Dios. Te deseo feliz cumpleaños o feliz quinceañero, que la pases bien, porque nos hemos esforzado mucho.